35 tesis que publicó Martín Lutero. ¿Cuáles son esas tesis? Y también, como nosotros no veneramos a Martín Lutero, porque nosotros no idolatramos a Martín Lutero, vamos a ver también uno de los grandes errores que cometió Martín Lutero. Martín Lutero escribió muchos libros. Uno se llama El exilio, la libertad de la cautividad babilónica, y escribió muchos libros. Pero hay un libro que escribió que pues casi todos tratan de esconder y tratan de que pues no se sepa, pero ahí está el libro, y es un libro que se llama En contra de los judíos, porque Martín Lutero fue antisemita, es decir, él estaba en contra de los judíos, y vamos también a estudiar eso, y vamos a ver las razones que llevaron a Martín Lutero a escribir una cosa de ese tamaño o de esa naturaleza, porque ustedes ya lo vieron, ayer hubo una marcha a favor de Palestina y en contra de Israel, porque aquí no hay términos medios, no hay términos medios de decir si estoy con Palestina, estoy en contra de Israel. Es decir, esa es una verdad. Aquí no estamos ante cualquier clase de situación o posibilidad de neutralidad. Aquí hay un problema difícil, y Martín Lutero escribió contra los judíos. Entonces, todos esos temas los vamos a ver durante el mes de la Reforma Protestante. Entonces, se llama octubre, mes de la Reforma, porque el 31 de octubre, todos lo escriben así en los libros de historia, en vísperas de la fiesta de Todos Santos, o aquí en Oaxaca le llamamos muertos, pero en realidad la liturgia católica señala esos días como los días de Todos los Santos. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la abadía de Wittenberg las famosas 95 tesis. Y también otro tema que vamos a ver con la Reforma Protestante es Martín Lutero, la Reforma Protestante y la imprenta, porque para que se difundieran las ideas de la Reforma era necesario que se consiguiera un medio que pudiera propagarlas, y fue la imprenta, que la acababa de inventar unos años antes un alemán llamado, ¿cómo se llamaba? Híjole, ahí se va. ¿Es Juan o Joan? Juanito, dice la hermana, no, ya más en confianza. Juan Gutenberg o Johann Gutenberg. Él inventó la imprenta, y de ahí se logró reproducir todos los escritos de Martín Lutero. Bien, octubre, mes de la Reforma. Todos son bienvenidos, ¿no? Ahí está la imagen donde Martín Lutero, es una imagen que se pintó, que se imagina que fue a pegar las 95 tesis en la abadía de Wittenberg, así se llamaba el lugar donde él predicaba. Y nuestro tema en esta mañana es la Reforma Protestante, la introducción a nuestro tema de este mes, que es la Reforma Protestante. Vamos a dejar un ratito a los Colosenses y en la noche a Lamentaciones, y nos vamos a abocar, nos vamos a centrar en el tema de la Reforma Protestante. Ok, hoy comenzamos con la introducción. ¿Qué podemos decir de la introducción? Bien, se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso encabezado por el monje agustino Martín Lutero, que se opuso de manera sistemática a muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica, y cuyo desencuentro tuvo su clímax con las 95 tesis que publicó en la abadía de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. ¿Por qué se le conoce a Martín Lutero como el monje agustino? Cuando nosotros nos acercamos a la historia del catolicismo, descubrimos que en el catolicismo, a partir del año 1200, 1300 aproximadamente, se empezaron a crear órdenes monásticas. La primera orden monástica que se creó fue la orden de los franciscanos, quienes, cuando a veces nos acercamos un poco a la historia del catolicismo, descubrimos que los franciscanos fueron fundados por un hombre llamado San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un italiano que un día vio que pues las condiciones de la iglesia no eran muy propicias y la iglesia se estaba enriqueciendo, y él dijo: tenemos que regresar a los orígenes. Y entonces él creó la primera orden que se conoció como la Orden de los
franciscanos, cuyas tres primeras condiciones o tres votos que él los estableció fueron tres votos fundamentales: el voto de la castidad, el voto de la, ay, perdón, hermanos, el voto de la pobreza y el voto de la obediencia. Esos eran los tres votos. Entonces, los que se hacían franciscanos, tenían que vivir pobreza, obediencia y castidad, que poco después se convirtió en el celibato. Entonces, una vez que Francisco de Asís creó la orden monástica de los franciscanos, hubo otra orden, muchas más, pero Martín Lutero se hizo de la orden de San Agustín. San Agustín de Hipona es otro hombre que era sumamente, a San Agustín le debemos muchas obras que de pronto tendríamos que leer. Una de ellas es Las Confesiones, otra es La Ciudad de Dios, que son obras que nos permiten adentrarnos un poco en las condiciones en las que estaba la iglesia en esos días. Entonces, cuando Martín Lutero decidió hacerse monje, dijo: ¿a qué orden ingreso? Y entonces decidió ingresar a la orden de los agustinos, o la orden de San Agustín de Hipona. Bien, seguimos. Bueno, ahí está. Esta es una imagen de una película que pueden verla. Creo que ya está, la financió la Iglesia Presbiteriana de Europa, creo que, no sé si de Alemania o de Inglaterra. Y esta película creo que está en YouTube, la pueden ver para repasar lo que vamos a estudiar a lo largo de esta semana. Se llama Martín Lutero, así se llama, simple y sencillamente Martín Lutero, o la Reforma Protestante. Ese histórico suceso merece ser recordado y mantenerse en la memoria del pueblo cristiano, porque constituye la raíz de lo que hoy conocemos como Iglesia Cristiana Evangélica, y porque tuvo, entre otros muchos aciertos, poner a disposición de los creyentes la Escritura. Miren, vamos a verlo también a lo largo de estas pláticas que vamos a tener. Lo que hoy conocemos como catolicismo no tiene que ver nada con lo que era en el tiempo de Martín Lutero. Y de hecho hay México, el único país donde no entró la Reforma Protestante, el único país donde no entró fue en España. De hecho, cuando Cristóbal Colón hace su viaje de España a América, los reyes que gobernaban España, ¿ustedes saben cómo se llamaban? Los reyes, bueno, Isabel y Fernando, pero ¿cuál era su adjetivo que se daban ellos? Isabel la Católica, y eran los reyes católicos. ¿Por qué se pusieron reyes católicos? Porque ellos dijeron: aquí no va a entrar la Reforma Protestante de Lutero, aquí no. Y entonces, cuando conquistan América, aquí no dejaron entrar a nadie que trajera esas ideas. Por 300 años, México estuvo gobernado por la Iglesia Católica. No entró una sola idea del protestantismo. Ahora, mientras en Europa, Alemania, Suiza, Francia y otros países, Inglaterra, se volvían al protestantismo o se cambiaban de religión de la católica, España y sus colonias se mantenían como católicas. Y entonces, cuando ocurre la independencia de México, ¿en qué año ocurre la independencia de México? 1821. ¿Sí estoy correcto o estoy extraviado, hermanos? Acaba de pasar el grito de independencia. ¿Cómo andamos en historia, mis queridos hermanos? 10, y se consumó en 1821. Ahí estamos de acuerdo, somos patriotas, ¿eh? Tenga esos datos, no sea que vaya usted a Chiapas, me lo agarren los de migración y le pregunten cuál fue el día de la independencia. 1821. Ok. Cuando se consuma la independencia, viene a México un hombre. Adelante, pásale, por favor. ¿Pueden sentarse acá o ahí, Racito? Pásale, hijas. Se consuma la independencia y entonces viene a México un hombre llamado James Thompson, porque él piensa que, acabada la independencia y España ya no tiene influencia sobre México, entonces James Thompson viene y trae Biblias.
y por primera vez llegan Biblias a México. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque en México, las únicas Biblias que habían eran en un idioma que muy pocos conocían, que es el latín. Y la versión que se utilizaba era la versión que se conoce ahora como Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una traducción del hebreo del Antiguo Testamento, del griego del Nuevo Testamento a el latín. Y esa versión la hizo un hombre llamado San Jerónimo. Bueno, los católicos le dicen San Jerónimo. Es decir, él hizo esa traducción. Ahora, imagínense, en México, ¿qué se hablaba? ¿Qué idioma se hablaba? Bueno, pues estamos hablando ya de la conquista. El castellano y muchas palabras indígenas. Entonces, ¿quién leía latín? ¿Quién leía la Biblia? Nadie. Ok, viene James Thompson, que se cambió el nombre porque James es muy inglés el nombre, y se puso Diego Thompson. Ustedes lo van a encontrar, si a ustedes les gusta, si les gusta revisar lo que el pastor enseña, lo van a encontrar ya sea como Diego Thompson o como James Thompson, y él lo que hizo fue traer la Biblia. De hecho, en una de esas cosas que digo, Dios ya tenía un plan para Oaxaca. Entre todos los estados que visitó James Thompson cuando vino aquí a México, vino a Oaxaca. Y aquí vendió Biblias. Nada más que hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Las Biblias que vendía nada más tenían 66 libros. De Génesis a Apocalipsis. Y aquí les lanzo una pregunta y me van a contestar los que fueron buenos católicos. ¿Cuántos libros tiene la versión latinoamericana o la Vulgata Latina? ¿Cuántos libros tiene? 73, dice la hermana. ¿Quién da más? ¿Está bien, la hermana 73? Ok, para eso está, dígame, para eso está pastor, para que nos enseñe, ¿no? Ok, miren, vamos a repasar desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, los libros. Venga conmigo, venga. Génesis, Éxodo, Levítico. Un momento. Para que no se sienta mal, puede agarrar su Biblia si la trae, abrirla en el índice y auxiliarse. No hay ningún problema para hacerlo. El que se la sepa de memoria, venga conmigo. 1, 2, 3. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Manos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Bien, ahí están los 66 libros. Ahora, ¿cuáles son los que faltan y que pone la Iglesia Católica? Vamos con ellos. Pone primero de Macabeos, segundo de Macabeos, porque es libro. Aquí les regalo algo, miren, los libros del Antiguo Testamento son libros y es primero de Samuel. Yo cuando escucho un predicador que dice que sabe muchísimo y dice primera de Samuel, digo, no, fuera, como dicen los, ¿no? Fuera. Es primero de Samuel y no es primero de Corintios, es primera. ¿Por qué? Porque es carta y es en, ¿qué género tiene? Femenino. Ok, bien, dicho lo anterior. Ok, la Iglesia Católica integra otros libros. Primero de Macabeos,
segundo de Macabeos. Tobías, Judith, sabiduría, eclesiástico. ¿Y cuál me falta? ¿Cuántos son? No, no incluye Enoc. Son 6. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Nuestra Biblia? Más 6, 72. Ok, ¿estoy bien o estoy mal? Eso lo va usted a revisar llegando a su casa. Pero son 6 libros. Es Baruch, Tobías, Judith, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, y sabiduría y eclesiástico. Entonces son 7, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? Baruch, ok, entonces son 73 libros que tiene allá. Ok, regresamos. ¿Con quién estábamos antes de decir todos estos libros? ¿Estábamos con quién? Con James Thompson. James Thompson viene y trae una Biblia que tiene 66 libros nada más. Y entonces lo corren de Oaxaca. ¿Por qué creen? Porque necesitan que una Biblia de ¿cuántos libros? De 73 libros, y él no la trae. ¿Por qué no la trae? Y entonces ese también va a ser un tema que vamos a ver en la biografía de Martín Lutero, porque Martín Lutero hace la traducción de 66 libros y no de 73 libros. Ahora, una vez esta Liz me preguntó por qué la iglesia, por qué los evangélicos tenemos 66 libros y la iglesia católica tiene 73. Y es muy sencillo de explicarle a la gente cuando quiere entender. Los 66 libros, 39 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Los judíos, ¿cuántos libros reconocen como divinamente inspirados? Los hebreos, los judíos, ¿cuántos? 39. O sea, ellos reconocen desde Génesis hasta Malaquías. ¿Ellos reconocen sabiduría? No. ¿Ellos reconocen eclesiástico? No. ¿Ellos reconocen Judith? No. ¿Ellos reconocen Tobías? No. ¿Ellos reconocen Baruch? No. ¿Ellos reconocen primero de Macabeos y segundo de Macabeos? No. Entonces, uno debe de decir, ¿quiénes custodiaron el Antiguo Testamento? Los judíos. Y entonces, esa es la gran dificultad. Ahora, yo les iba a decir, ¿quiénes han leído Baruch, Tobías y todo eso? Me van a contestar como un hermano apenado me dijo, ay hermano, apenas si podemos con Hechos. Usted quiere que leamos otros libros, déjenos con aquí primero. Ok, entonces, el problema que tienen esos libros, y lo digo abiertamente porque es una enseñanza para la iglesia, es que tienen doctrinas que la iglesia católica sustenta como cuáles. Por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con los muertos. Pero me estoy desviando bastante de la introducción. Eso lo vamos a ver a lo largo de todos los estudios que vamos a tener este mes. Ahora, ¿por qué? Porque usted debe estar preparado. Usted debe conocer lo que usted cree. Bien, vamos. Fue una revolución lo de Martín Lutero, que marcó para siempre a la humanidad, porque arrebató a la Iglesia Católica no solo el monopolio de la fe, sino la hegemonía universal que tenía sobre todos los territorios conocidos hasta ese tiempo, y abrió las puertas a la libertad de culto a todos y a todas. Hay algo que hizo Martín Lutero y que se le criticó mucho en su tiempo, es que dijo que el celibato no era una doctrina que Cristo hubiera enseñado. Y entonces lo que hizo fue casarse. Y luego, cuando los monasterios fueron abiertos, las monjas les permitieron casarse. Y entonces ahí entró en un gran conflicto, porque muchos decían, fue una de las acusaciones contra Martín Lutero, que él había hecho la reforma protestante porque se quería casar. Y esa es una mentira, porque en realidad la Biblia no enseña que las personas deben quedarse solos. Y les cito la Biblia. Cuando la Biblia habla sobre los que conducen la iglesia, dice con toda claridad así. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Y aquí podríamos entrar en una gran discusión, como nos gusta a los cristianos, ¿verdad?
Eso significa que no puede ser un divorciado, porque dice marido de una sola mujer. ¿Qué piensan ustedes? Les pongo este ejemplo para que entiendan, porque los veo así como diciendo, ¿qué está diciendo pastor? Dios me libre de eso, pero supongamos que me divorcio de la hermana Alma. Y la hermana Alma nos divorciamos y nos separamos y cada quien jala por aquí, por allá. Y yo sigo predicando y me vuelvo a casar. ¿Estaré incumpliendo ser marido de una sola mujer? Hay muchos así. Hay muchísimos pastores que están así. ¿Es correcto? Ok, eso, ¿qué significa ser marido de una sola mujer? Regreso. ¿El celibato era algo que estaba construido para la iglesia? No. Los pastores o los dirigentes se tenían que casar. Ahora, fue una revolución lo que hizo Martín Lutero. La reforma protestante representa la herencia espiritual de todos aquellos que ponen la Biblia como la única regla de conducta para todos los creyentes y rechazan las tradiciones humanas para regular la vida espiritual de las personas que llegan a la iglesia. Nosotros somos, lo dijimos la semana pasada cuando hablamos de Colosenses 3:16, ¿se acuerdan? Colosenses 3:16, ¿qué dice? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos unos a otros, exhortándoos unos a otros, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que tiene supremacía en la iglesia? La palabra. Y Martín Lutero lo que hizo fue decir justamente eso. ¿Por qué? Porque había muchas prácticas en la iglesia católica que ya no se ajustaban a lo que decía la Biblia. Y cuando nosotros hacemos algo en la iglesia que tenga que ver con la iglesia, la primera pregunta que tenemos que contestarnos es, ¿está en la Biblia? ¿Viene en la Biblia? Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿no? De repente, esta es una actuación mía, lo aclaro para los que van a ver el video, esta es una actuación mía, pero de repente yo empiezo con... Y dicen, ¿qué le está pasando al pastor? Es el don de la risa. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es? ¿Dónde está en la Biblia? Y la pregunta tenemos que contestárnoslas. ¿Está en la Biblia? Otra, no tengo nada contra esto. Algún día les platicaré mi experiencia con el Espíritu Santo y cómo Dios me llamó, pero de pronto que yo estoy aquí, empiece yo a temblar. O la otra, un día les platico esto porque hay muchas cosas que hacen en la iglesia cristiana que no están en la Biblia. Un día me encontré un amigo pastor que venía morado de acá, pero así como si lo hubieran agarrado a garrotazos, así como cuando la sangre las venas se botan a morado y así, y venía así. Le digo, ¿qué te pasó? Y lo que me contestó, dice, es que estuvo tremenda la unción. Caray, dije, pues, ¿de cuándo aquí el Espíritu Santo golpea? ¿No dices que estábamos todos parados enfrente de la iglesia, del altar? Y el pastor, bueno, el profeta, el apóstol, y esa otra cosa que vamos a ver también, oró y todos nos echamos para atrás. Y dice, unos cayeron entre sillas, yo no sé dónde fui a parar, que mira cómo quedé. Pregunta, ¿dónde viene en la Biblia eso? ¿Dónde? Viene en la Biblia. Ahora, ¿de qué se aprovecha la gente que hace ese tipo de cosas? Si usted no lee la Biblia, si usted no estudia, pues claro, lo van a manipular. Y una de las aportaciones de Martín Lutero fue justamente esa, que la gente estudiara por sí misma la Biblia. ¿Por qué creen que es un esfuerzo, hermanos, que escriba yo todo el sermón, que lo publiquemos para que usted estudie? Lo último que yo deseo, y lo he dicho, lo repito, desde que abrimos esta iglesia, que este año cumple 21 años, lo he dicho, lo último que yo deseo es que usted sea una persona manipulable. Usted debe tener libertad. Lo que Martín Lutero dijo es tener la conciencia libre, la conciencia libertada, que usted pueda pensar.
Porque lo que la Iglesia Católica hizo fue someter a la gente. Y cuando en la Iglesia Evangélica se somete a la gente de esa manera, ¿qué estamos reproduciendo? El catolicismo. Y eso no es la voluntad de Dios. Por eso tenía yo mucho afán de pausar a los colosenses y pausar a Lamentaciones para enseñar la Reforma Protestante, porque eso es la herencia. Yo me imagino a Martín Lutero que un día Martín Lutero entre a uno de nuestros cultos y vea y diga, yo nunca me imaginé que estos bárbaros iban a hacer esto. Ok, sigo. Bueno, está la Biblia. Ese es un gran libro, hermanos. El mejor libro que puede haber. A mí me gusta mucho la literatura. Estoy casi terminando ya estos días lo termino, espero. Tengo muchas cosas que hacer. Le decía yo a mi esposa, el libro de La Letra Escarlata. Está en la película actúa Demi Moore, pero La Letra Escarlata es una novela de los puritanos. Y los diálogos que se dan del pastor que tiene una hija fuera del matrimonio, él es soltero, pero es una novela muy interesante. Todo lo que él vive, todo lo que él pasa, es muy bonito, pero jamás supera la Biblia. La Biblia tiene una particularidad. La agarras, donde la agarres dices, ah, caray, si ya había yo pasado aquí. ¿Cómo es posible? Ya había yo visto, ahora es como que hasta brilla un poquito este texto. Cuando tienes interés. Pero ¿sabes qué es la peor manera de deshonrar a los que hicieron la reforma? Que este libro nunca lo abras en la semana. Que este libro lo tengas ahí abandonado, dejado sin que te emociones con sus historias. A mí me sigue emocionando la historia de alguien que quería mucho, como lo fue Jacob. Se enamoró perdidamente de Raquel, que le fueron poco. ¿Cuántos años trabajó para Labán para que le diera a Rebeca? Perdón, eso. Todavía nada más viendo si están pendientes. Para que le diera a Raquel. ¿Cuántos años trabajó? Ay, muchachos, a ti nada más te hacen un desaire y ya te desanimas. Imagínate a alguien que trabajó 14 años por conseguir a la mujer que quería. Muchachas, si te quieren, van a pelear por ti, van a luchar por ti. Si no te quieren, mija, no van a mover un dedo. Déjalo, no te merece. Te vas a encontrar a alguien que te quiera. No sé si estoy profetizando, como dijera alguien, pero no, déjalo. Va a haber alguien de verdad, va a haber alguien que le vas a importar y que vas a ser valiosa para él, perdón. Vas a ser valiosa, bien, no sé si dije algo por ahí. Aunque nunca fue su intención salir de la Iglesia Católica, Martín no se quería salir de la Iglesia Católica. Él no quería salirse de la Iglesia Católica. Él dijo, vamos a reformar la Iglesia Católica. Y en el catolicismo lo que encontró es, cállate. No debes de hablar de esas cosas. ¿De qué cosas habló? De las indulgencias. ¿De qué cosas habló? De las reliquias. ¿De qué cosas habló? Del Papa. El Papa, hermanos, promovía el celibato, pero tenía esposa e hijos y tenía amantes. Ustedes quieren acercarse a esa historia, y esa historia, mucha gente dice, ¿por qué eres protestante? ¿Por qué eres pastor? Lo dices. No, ahí está en los libros de historia. Cualquier libro de historia retrata a los papas. Ahora, en aquella época, pues uno decía, bueno, sí, está bien, pues bueno, está mal, pero son mujeres y viven con mujeres. Pero hoy en día el problema es más grave, mis queridos hermanos. El problema es más grave. Estuve viendo la serie de Marcial Maciel, que fue un pedófilo, y uno se pregunta, ¿por qué pedirle a la gente? Me gustó la frase con la que entrevistaron a varios periodistas sobre Marcial Maciel, y el último de los periodistas que hablaron ahí, dijo cuando terminó la serie, cuando va a terminar la serie, dice, con Marcial Maciel no sabes dónde termina la enfermedad y comienza la perversión. ¿Por qué es una enfermedad? Evidentemente, algo pasó en su vida que lo enfermó. Y uno dice, pues está enfermo. Pero llega un punto en el que dice uno, qué terrible perversión. Imagínense, abusó de sus hijos, porque tuvo hijos.
que abusó de ellos. ¿Qué se trata esto? Pero, ahora, esas cosas, cuando evidentemente hablar de la reforma protestante, mis queridos hermanos, nos va a confrontar ¿con quién? Con la Iglesia Católica. Nos va a confrontar. ¿Por qué nos va a confrontar? Porque sale a reducir las verdades. Ahora, dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Evangélica, ¿hay esa clase de problemas? Sí, puede haberlos. Los hay. Los hay apenas, ustedes revisan las noticias, apenas condenaron el día de ayer o antier, detuvieron a un ministro que está ligado a la Iglesia de Estados Unidos, lo detuvieron por haber abusado de una niña de 12 años. Ese es un problema, claro que sí. Entonces debemos de tener cuidado. Bien. En 1517, hermanos, la única religión aceptada en toda Europa era la católica. No había de otra. No había de otra. Era la católica y ya. Los reyes y sus súbditos debían sujetarse al papado que se constituyó en el centro del poder terrenal y espiritual de la cristiandad y de los gobernantes de los principados y monarquías de ese tiempo. Hermanos, entrar al tema del catolicismo romano es entrar en un tema, es entrar en un mundo extremadamente complejo, extremadamente extraño y raro. ¿Por qué? Porque el catolicismo parte de una premisa que es una mentira. El primer obispo de Roma, ¿quién fue? Según la Iglesia Católica. ¿Fue? Pedro. Ok. Y es una terrible contradicción, porque cuando uno lee las epístolas del apóstol Pablo, habla de Pedro, ¿y qué dice de Pedro? Él en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice, ¿a poco los apóstoles, nosotros como apóstoles, no tenemos derecho de recibir una contraprestación por el trabajo que hacemos? Y luego en una parte dice, ¿a poco no tenemos derecho de traer a una mujer o a una esposa como quién? Como Pedro. Pedro, ¿se entiende entonces que iba a predicar acompañado de quién? Ok, si el primer obispo de Roma fue Pedro y anduvo con su esposa predicando, la pregunta es, ¿de dónde sacaron que los obispos subsecuentes eran, bueno, si eran los sucesores de Pedro, entonces evidentemente, si querían imitar a Pedro, ¿qué era lo que tenían que hacer? Casarse. Pablo escribe categórico, escribe convencido que es mejor casarse que estarse quemando. Ok, entonces el papado, hermanos, el papado fue una institución que no es lo de ahora, no es lo de ahora, evidentemente. En aquella época gobernaban todo. Si ustedes leen cuando se descubre América, hay un tratado que se llamó el Tratado de Tordesillas. Y ese Tratado de Tordesillas lo firmó un papa para decir, porque aquí hay una pregunta, además de español, ¿qué se habla en América? Aparte del inglés, los ingleses fueron después. Aparte del inglés, el español, ¿qué otro idioma se habla en América? El portugués. ¿Se ha preguntado por qué se habla portugués en Brasil? Porque fueron colonizados por Portugal. ¿Quién decidió a dónde iba España y a dónde iba Portugal? El Papa, en el Tratado de las Tordesillas. Es decir, el Papa dijo, españoles, ustedes van para acá. Portugueses, ustedes van para acá, y por eso llegaron allá. ¿Quién lo decidió? El Papa. El Papa del tiempo de Martín Lutero era de lo más fuerte. A lo largo de este mes, entonces, hablaremos de las condiciones espirituales que prevalecían en esos días en los que Lutero decidió enfrentar el poder papal, cuya autoridad nadie se había atrevido a desafiar desde su creación unos 10 siglos antes de la Reforma Protestante. Es decir, hoy cualquiera puede criticar al Papa y lo critican. Hay muchos libros sobre el papado en contra de ellos. Hay libros que yo pienso, siempre he pensado que si vamos a hacer una denuncia, se debe hacer con respeto, ¿verdad? Pero ya cuando empiezan las majaderías, las groserías, los insultos, las maldiciones, pues no. Debemos de ser muy mansos, como palomas,
pero astutos como serpientes, o a la inversa, astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Es decir, si hemos de señalar algo de la Iglesia Católica, lo debemos de hacer con respeto. Y lo que estoy yo señalando a lo largo de este estudio, no lo estoy inventando, está en los libros de historia. Si usted quiere conocer la historia, pues, y usted le interesa, y cuando tenga un tiempecito libre, diga usted, ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ya me cansé de las series de Netflix, ya me aventé 2 veces Betty la Fea, ya vi 3 veces, ya estoy harto. Váyase al Yago que está en Avenida Juárez, y el Yago de Avenida Juárez, esquina casi con Morelos, tiene toda una sección de religión. Está entrando en la siguiente sala, está en la esquina, ahí están todos los libros de religión. Está un libro que tiene que ver con el Papa o la institución del papado. Y ahí puede usted ver papa por papa desde el año en que se creó la institución de el Papa, el Santo Padre, el Obispo de Roma y todas las denominaciones que tiene este personaje. Por cierto, ¿sí saben quién es el Papa hoy en día? ¿Cómo se llama? Yo lo único que sé es que es de Estados Unidos y que fue arzobispo en Perú, y que de ahí lo nominaron como papa, pero no recuerdo qué nombre tomó. León XIII, ¿no? León XIII, una cosa así. Lo checas y me dices. El protestantismo, entonces, hermanos, no se puede entender sin la aportación que hizo Martín Lutero, no se puede entender. De hecho, ambos temas están estrechamente ligados uno a otro. No se puede pensar en la Reforma sin pensar en Martín Lutero. Eso no significa de ningún modo que lo endiosemos. Para nada, nosotros no endiosamos a Martín Lutero. Lo dije hace un momento, se equivocó, a mi juicio, se equivocó cuando escribió el libro contra los judíos. De hecho, ese libro fue el que utilizó siglos después Adolfo Hitler para lo que se conoció como la solución final, que significaba o que era una manera de llamar a la eliminación masiva de judíos. Si ustedes conocen el Holocausto, conocen la historia de Israel en Alemania, van a descubrir que en Alemania y en toda Europa se mataron alrededor de 6 millones de judíos, y la mayoría de ellos murió en las cámaras de gases. Es decir, la cámara de gases, es decir, era una cosa verdaderamente, los soldados, los militares, tanto de la Unión Soviética como de los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, que cuando llegaron a Alemania, dijeron, ¿esto qué es, Dios santo? ¿Esto qué es? Cuando vieron los cadáveres tirados, cuando entraron a la cámara de gas, sobre todo en donde más quedaron impresionados fue en el tema en el campo de concentración que estaba en Auschwitz, ahí casi en el centro de Alemania. No se puede concebir. Se entiende que maten a 10, y hasta eso es un horror, es 6 millones. Y las historias que se contaban de los desvestían, los metían todos desnudos, soltaban el gas, mostaza, y ahí se morían. Los sacaban y los enterraban en fosas comunes, pero antes los que tenían dientes de oro se los quitaban. Era una cosa horrorosa. El cabello se los cortaban para hacer experimentos. Usted, cuando compra algún producto que me imagino que ha encontrado de medicina, que se llama Bayer, la Bayer es una empresa farmacéutica de Alemania, esa empresa hizo todos sus experimentos los hizo con personas de carne y hueso que experimentó con ellos. Por ejemplo, ¿saben qué querían inventar? ¿Saben qué querían inventar los alemanes? Y usaron mujeres para eso. Querían inventar un medicamento que le quitara a las mujeres la regla que tienen cada mes. Y experimentaron. Le pusieron a las mujeres, les ponían inyección tras inyección y nunca pudieron. Imagínense. Por eso cuando usted usa una cosa que dice Bayer, pues uno decía, caray, estos son ellos. Ahora, cuando uno dice eso, no es incitar al odio, hermanos. No es decir, no, pues qué malos fueron. No, es para saber lo que sucedió en este mundo. Ahora, ¿a quién se le debe eso? Claro, no fue responsabilidad total de Martín Lutero, ¿verdad? Pero sirvió para el Hitler decir, ya lo dijo Martín Lutero, aquí está en sus escritos.
¿Podemos endiosar a Lutero? Para nada. Abordaremos entonces, hermanos, sus principales postulados y sobre todo su revaloración de la Escritura. Si hay una manera en que nosotros podemos honrar a todos los que hicieron la Reforma Protestante, es justamente acercarnos a la Escritura. Eso es muy importante, eso es muy valioso y eso es lo mejor que podemos hacer para honrarles. Bien, porque no se puede pensar en Lutero sin asomarnos a su pasión por la Biblia. Martín Lutero tuvo una pasión por la Biblia. De hecho, fue él quien insistió en la necesidad de contar con la Escritura en el idioma de cada pueblo y por esa razón tradujo la revelación divina al idioma alemán, siguiendo el ejemplo de John Wycliffe, que 200 años antes tradujo al inglés la Biblia. Este hombre, y este es uno de los precursores del protestantismo, que si nos da tiempo lo vemos, John Wycliffe, lo que hizo fue traducir del hebreo y del griego y del latín la Biblia al idioma inglés. ¿Qué creen que le hizo la Iglesia Católica a John Wycliffe? Lo quemó en la hoguera. Porque dijo, ¿cómo vas a traducir la Biblia al idioma inglés? La única Biblia que se lee en la Iglesia Católica es la Biblia en latín. Y lo mataron. Ahora, imagínense todo lo que sufrieron los que tradujeron la Biblia. Tal vez nos alcance un poquito de tiempo para ver lo que le pasó a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera. Más a Casiodoro de Reina, porque Casiodoro de Reina fue el que hizo la traducción de la Biblia al español. Y ya lo que hizo Cipriano de Valera fue que se hizo la revisión de lo que tradujo Casiodoro de Reina. Ahora, para que usted entienda cuando decimos Reina Valera, porque hay gente que dice, hay gente que no sabe ni por qué decimos Reina Valera 1960. No saben. Ok, vamos terminando ya, antes de que nos acaben nuestros oídos. Desde el púlpito, desde los púlpitos, lo que se debe enseñar es la Biblia. Y solo la Biblia, nada más. Pueden haber ideas brillantes, pueden haber pensamientos, pueden haber libros que son muy buenos para leerse, pero en la iglesia va a prevalecer siempre la Escritura. Y nosotros debemos de ser cuidadosos siempre al tener nuestras Biblias. Hace un momento decía que la Iglesia Católica tiene otros 7 libros que le agrega a sus versiones y pues esa Biblia nos debe servir o nos son muy útiles para estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque hay palabras que cuando se tradujeron, la traducción es muy compleja, porque hay palabras en el hebreo que cuando pasan al español, pues pierden un poco su esencia, porque por ejemplo, los italianos tienen una frase que dice traductore traidore, porque es como una rima, ¿verdad? Traductore traidore. ¿Por qué? Porque el traductor cuando hace la traducción puede traicionar el sentido de la palabra. Por ejemplo, ¿qué palabras del hebreo nos cuesta mucho trabajo o les cuesta mucho trabajo a los traductores ponerla al español? Por ejemplo, ¿no? Una palabra que ustedes digan, por ejemplo, vamos a esta, ¿no? Esta palabra. Dice Pablo en el Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, que es lo más complejo porque es hebreo, dice, y estas son las maldiciones que te seguirán si desobedeces lo que te he dicho, Deuteronomio. Entonces la palabra maldición, cuando mejor cambio la maldición, mejor voy a usar esta palabra que no la usamos mucho. Dice, se usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En Josué 6 dice, Josué les da una orden cuando van a entrar a Jericó y les dice que todo lo que encuentren en Jericó va a ser, el que tome algo va a ser anatema. Y luego cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, Pablo dice, si alguien enseña otro evangelio que es diferente al que yo les he enseñado, el tal sea anatema. Entonces esta palabra anatema, cuando la estudiamos, ¿qué significa? Entonces en el Antiguo Testamento algunos lo traducen simplemente como maldición, pero en el hebreo esa palabra maldición procede de un vocablo que es jerem, y jerem
es una palabra que puede tener dos significados. ¿Cuál es? El uno, que es propiamente una maldición por desobedecer, pero también puede significar algo que se va a dedicar al templo. Entonces, cuando se hace la traducción, si no se estudia con cuidado, puede uno entrar o decir o enseñar una barbaridad. Porque Josué dice, todo lo que van a encontrar en Jericó va a ir al anatema. Entonces mucha gente dice, va a ser maldito. No, la palabra anatema, Jerem, quiere decir ahí algo que se va a dedicar al templo. Pero esa misma palabra, en otros contextos, significa va a recibir una sanción por parte de Dios. Ok, esa es la palabra anatema. Ok, hay muchas palabras que cuando se traducen tienen problemas. Ahora, por eso es que sí está bien usar la Reina Valera, que es la que usamos acá y siempre la vamos a usar. Pero también es necesario usar o tener otras versiones. Estoy hablando, aquí ya miren hermanos, aquí ya en este punto ya estamos hablando de gente que tiene un compromiso con la Escritura, de gente que tiene una pasión por la Escritura, de gente que tiene una entrega a la Escritura. Cuando no, pues la verdad, pues con que lea una versión. Pero alguien que va a ser como Martín Lutero va a tener una pasión por la Escritura. Y cuando se siente, va a decir, voy a estudiar. No solamente voy a leer. Voy apurándome. A lo largo de estos 4 domingos del mes de octubre del 2025, nos asomaremos a las principales aportaciones de Martín Lutero. Juntos recorreremos sus principales enseñanzas, sus grandes luchas por devolverle a la fe la sencillez con la que Cristo predicó la salvación. Si algo le debemos a Martín Lutero también, es recuperar la sencillez de las enseñanzas de Cristo. Muy sencillo. La Iglesia Católica construyó todo un sistema, yo les pregunto, no tengo nada contra eso, no vayan a creer que porque no tenemos templo lo digo, pero pregunto, ¿hay un mandamiento en el Nuevo Testamento de construir templos? Hay uno que diga, aquí dice hermano, aquí dice. De hecho, ¿en qué se reunían? Si leemos el Nuevo Testamento, ¿dónde se reunían los primeros creyentes? En las casas. Ahora, estoy en contra de que se construya el templo. No me vayan a malentender los que siguen la transmisión, ni ustedes. No, lo que estoy diciendo es que ¿qué fue lo que le devolvió Martín Lutero a la predicación cristiana? La sencillez. Es decir, no se requieren muchas cosas. Aquí hay deportes que son muy, muy costosos, hermanos. Por ejemplo, les platico, la gente que juega golf. ¿Sabe cuánto cuesta unos tenis de golf? Unos tenis de golf cuestan arriba de 5,000. Un palo de golf cuesta arriba de 6,000, 7,000. Ahorita decir, eso fue lo último que me costó. No juego eso, hermano. ¿Qué es lo más barato para hacer? Correr. ¿Qué es lo único que tiene que tener usted? Pues sus tenis y unos buenos pulmones, pero sobre todo el deseo de hacerlo, ¿no? Porque hay gente que dice, no tengo nada contra ellos, ni contra si usted lo hace, no lo digo por usted, pero hay gente que dice, ahora sí voy a hacer 2026, deténgame porque va a ser totalmente gym, ¿no? Se compra sus tenis, se compra sus licras, su sudadera, y empieza enero y ahí va, pero termina febrero y lo dejamos para el siguiente año, ¿va? Entonces, la escritura, si algo nos dejó Martín Lutero fue que era algo sencillo, que no se necesitaba más gran cosa. Bien, Lutero peleó arriesgando su vida para que los creyentes alemanes pudieran tener una fe basada en la fidelidad de las escrituras. Luchó como pocos para que los seguidores de Cristo volvieran sus ojos a las palabras de Jesús y combatió también como pocos para sacar de la ignorancia espiritual a sus compatriotas. Y esta es una parte que nos debe siempre estimular. Una de las cosas, ¿por qué se abusa de los creyentes en las iglesias? Hay gente que sale de las iglesias huyendo y dice, no, es que ahí hicieron esto y esto. Y yo lo creo. Creo que pudo haber sido así. Pero generalmente, ¿en qué se basa la manipulación de un líder? ¿En qué se basa? En la ignorancia de la gente.
Si usted no lee la Biblia, usted no va a poder hacerle frente a los que Jesús llamó. ¿Cómo les llamó? Les llamó lobos rapaces. ¿En la iglesia hay lobos rapaces? Claro que sí. ¿Y cómo lo descubre uno? A través de la Escritura. En la Escritura uno va a encontrarlos, va uno a verlos. Termino. El monje de la orden de San Agustín, que tomó los hábitos luego de pensarse muerto al quedar atrapado en una impresionante tormenta que lanzaba rayos y truenos ensordecedores, comprendió que la única manera de mantener la pureza de la cristiandad era volviendo a los orígenes. Y lo que vamos a hacer a lo largo de estas semanas es regresar ahí, regresar al origen de nuestra fe. ¿Cómo es que por qué nosotros cantamos lo que cantamos? ¿Por qué nosotros oramos? ¿Por qué nosotros leemos la Biblia? ¿Por qué hacemos todo eso? Y esto nos debe servir porque, y con eso termino ya, hermanos. Ayer fuimos a Tlacochahuaya, estuvimos ahí con el hermano Enrique, estuvimos ahí y qué historia tan impresionante. Yo me quedé hasta cuando mataron al pastor. Lo mataron en Tlacochahuaya, lo mataron justamente un día como hoy, 5 de octubre, es 5 de hoy, ¿verdad? 5 de octubre de 1935. Lo mataron y cuando lo mataron, la esposa no estaba en el pueblo, porque dice su hijo, que estuvo ahí con nosotros, si hubiera estado, también lo hubieran matado, porque querían matar a toda la familia. Y entonces, cuando supo su esposa que habían matado a su esposo en Tlacochahuaya, se regresó de México, llegó a Tlacochahuaya y ahí seguían buscando a todos para matarlos. Y entonces los escondieron, los ocultaron, y en un tren que pasaba ahí en Tlacochahuaya, el que iba a Tlacolula, ahí llevaban bultos de carbón, ahí los aventaron y de ahí se fueron y huyeron de Oaxaca. Se fueron y algunos se fueron a México, otros fueron a Puebla, otros están en Guerrero. Y lo interesante de todo esto es que de todos los hijos que tuvo el pastor, 3 se volvieron pastores y los otros están involucrados en la obra y están muy bendecidos por Dios. Y ahora reproducen por doquier la Biblia. Nunca, hermanos, nunca lo que se haga por este libro y lo que se dé por este libro y lo que se haga por Cristo va a dejar de tener su recompensa. El pastor nunca vio a sus hijos predicando. Y recuerdo, me impresionó mucho, la verdad, tuve que contenerme mucho allá para no llorar. Pero el día que lo mataron, él estaba cantando un himno. Y le gustaba mucho tocar el piano y tocar la guitarra. Y ahí murió. Martín Lutero arriesgó su vida por lo que creemos. Imagínense cómo cuando lleguemos al cielo, Martín Lutero nos va a decir, te asustaba un agua, te asustaba una lloviznita, te asustaba el frío. ¿Cómo podemos pedirle a Dios cuando nos anteceden gente que dio todo lo que tenía? Gente que hizo todo su esfuerzo. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Tu palabra que nos alienta, que nos conduce siempre. Te damos muchas gracias en esta hora y bendecimos tu santo y bendito nombre. Gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por las personas que se esforzaron, lucharon, pelearon porque la Biblia llegara a nuestros hogares, porque la Biblia llegara a nuestras manos. Gracias por todo. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.